Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 24 de abril del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y considerar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía, sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Se retiró el Señor viendo que querían hacerlo rey. ¿En base a qué querían hacerlo rey? Era verdaderamente rey. Era el único rey. Es el rey. Era y será el rey eterno por los siglos de los siglos. Pero no a la manera en que humanamente hablando y dentro de los límites de la pura y mera racionalidad en el espacio-tiempo limitados, entendemos quién debe ser y cómo debe ser un rey. Este es el rey que decimos es eterno. Y entonces la concepción que tenemos que tener acerca de este rey está muy alejada de la concepción que humanamente y desde un punto de vista mezquino, egoísta, consideramos los seres humanos. Aquí se nos dice que el Señor atravesó el mar de Tiberíades, fue al otro lado del Jordán y subió al monte. Y una gran multitud lo seguía a Jesús. Fíjese, Jesús era oído, uno diría, era creído, por muchos sí. Pero ¿qué querían ver en Jesús? ¿Qué los atraía? ¿Qué los llevaba a seguir a Jesús? Y fundamentalmente lo que Jesús hacía. Sí, la palabra, de acuerdo, pero los signos que Jesús hacía. Eso pertenecía al hecho que, por supuesto, muy, muy humano, querer ver para creer. Y los milagros, las curaciones, la expulsión de los demonios que hacía Jesús eran signos manifiestos de un poder diferente en él. Y aquí es donde vamos a contemplar precisamente un signo en escala universal, como todo lo que hacía Jesús por otra parte. Fíjese, decimos que una gran muchedumbre lo seguía, y Jesús a qué estaba dispuesto respecto de ellos, y por supuesto a darles la palabra. A eso vino. Él es la palabra de Dios. Y a enseñarle conductas
para que actuadas estas sean el verdadero testimonio de que Jesús está presente, vivo en ellos, en aquellos que proclaman esta palabra y que tienen una conducta testimonial. Ahora, llegó un momento, claro, era mucha la gente. Acá se nos dice en el relato juánico, eran como unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, una cantidad de gente. Entonces, claro, Jesús intencionadamente pregunta a los suyos, a los discípulos, aquí en este caso a Felipe, ¿cuántos son? ¿Qué le daremos de comer? ¿Cómo haremos para darle de comer a tanta gente? Sabía Jesús lo que iba a hacer, pero quería ver un poco también cómo razonaban los que lo seguían más inmediatamente. Claro, Felipe sacó la cuenta, ahí tenemos 200 denarios y dicen, y con esto no alcanza para darle de comer y comprar pan para tanta gente. Bueno, y por ahí estaba Andrés, el hermano de Pedro, que dice, bueno, acá hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero eso es muy poco. Claro, era nada, comparado con 5.000 hombres, ¿qué le va a dar? Una amiguita a cada uno. Pero Jesús hace otra cosa, porque iba a hacer otra cosa, porque Él es otra cosa. Y vino a hacer otra cosa que la que espera el hombre meramente desde lo que entiende mejor para su conveniencia y su ego humano. Denme los panes, le dice a Andrés. ¿Qué hace entonces en posesión de ese capital mínimo? Primero manda a los discípulos que digan a la gente que se siente sobre la hierba, dice acá, una acotación aquí del Evangelio, había mucha hierba, mucho pasto en ese lugar. Se sentaron en grupos, Jesús oró, pidió al Padre y dio de comer a todos. Fíjese, con esa mínima porción de alimentos, dijo a los suyos que les dieran de comer a todos. Los panes de cebada se saciaron con lo que comieron, sobró. Después les dieron los peces. ¿Cómo puede ser?, dirá usted. Y sobró. ¿Y qué dijo el Señor? No desperdicien nada de lo que ha sobrado. Guárdenlo. Y guardaron, y llenaron 12 canastos. 12. ¿Qué número, no es cierto? El número celestial, sí, es lo completo celestialmente hablando, claro. El alimento siempre alcanza, el alimento siempre sobra, siempre queda. El alimento que nos da el Señor sacia el hambre, sacia la sed. Somos saciados. No es como el alimento que muchas veces tenemos humanamente hablando. Alimento no solamente de comida, ¿no es cierto?, y bebida, sino de todas aquellas cosas que deseamos. ¿Cuántas cosas deseamos? Y cuantas más tenemos, más queremos. Y nunca estamos saciados, porque no satisface, porque no planifica todo eso que humanamente deseamos. Deseamos un rey, por ejemplo. En tiempo de Jesús era la monarquía, ¿no es cierto?, lo más común. Pero un rey como le pidieron inclusive al pueblo de Israel, que tenía por rey al Dios invisible. No querían un rey visible, ver para creer, al que puedan seguir, que luche las batallas, que vaya al frente de todos ellos, que demuestre poder sumamente. ¿Y Jesús era rey? Sí, claro, era el único rey. Y fíjese, cuando vieron esto, cuando participaron de este signo que hacía Jesús, cuando se saciaron todas las que estaban ahí, todas las personas, entonces buscaban hacerlo rey, llevarlo. Este era el verdadero Mesías, este era el verdadero profeta de Dios, decían. Este tiene que ser el rey. Lejos de lo que vino a buscar Jesús. Vino a buscar un reinado, sí, pero sobre la vida. Un rey para la vida, un rey para el amor, un rey para lo que nunca se agota, un rey que sacia la necesidad de aquellos sobre los cuales reina. Y ese no es el rey que nos gusta desde el punto de vista del querer, del desear, humanamente hablando. Fíjese un signo. ¿Qué signo quiso Jesús?
distinguimos siempre milagro y signo, es lo mismo, ¿no? El milagro abarca a una persona, simplemente está hecho en función de la necesidad de uno que se acerca con fe al Señor del milagro y de la vida. El signo abarca a una multitud, a más de uno. Y acá eran un montón de personas, un grupo muy, muy superabundante, y todos quedaron saciados. ¿Y de qué los sació el Señor? Y de aquello que nos viene a traer a todos. El Señor viene a saciar a la humanidad, a todos aquellos que se acercan a Él con fe. Dijimos recién, el milagro lo hacía el Señor en favor de aquel que le pedía con fe, se acercaba con fe, y una vez que éste se producía, el Señor decía al que había sido objeto del milagro, tu fe te ha salvado. Bueno, y la fe de aquellos que se acercan desde ese modo al Señor, obtiene todo aquello que es necesario y que el Señor da con abundancia. ¿Qué es lo que da con abundancia el Señor? ¿Qué es lo que nos vino a traer? Claro, nos vino a traer la vida, usted me dice. Claro que nos vino a traer la vida. Nos vino a traer el amor, nos vino a traer el perdón. Sí, hasta saciar esa necesidad esencialísima de la estofa humana, de la estructura humana más profunda. Nos vino a traer el servicio, nos vino a traer la utilidad, vino a darnos, a darse, vino a ser el rey diferente, vino a ser el rey que, claro, no esperábamos humanamente hablando, o no esperaban los israelitas, generalmente no espera el ser humano, claro, pero Él viene a hacer eso, viene a compartir, a compartirse, viene a ser para todos, por eso vino a morir por todos, para comunicarnos la vida a todos, y la vida permanente, la vida que sacia, la vida que es verdaderamente vida. El Señor se aleja cuando lo buscan reinar a la manera en que reinan los reyes del mundo, porque no viene a reinar por un ratito, viene a reinar para siempre, viene a instalar la vida eterna, la vida para siempre, viene a instalar el amor que permanece, que nunca deja de ser. Y el alimento que nos da el Señor es ese. ¿Sabe lo que da el Señor? Él mismo se da. Él vino a darse. No quiere ser un rey como el becerro de oro que levantaron los israelitas cuando el Señor no bajaba del monte, pensando que no volvía. Entonces querían sustituirlo por un rey temporal, un rey que busca simplemente el bienestar temporal. El Señor vino a traer algo que es, y sabe lo que es y permanece, es la vida, es el amor, es el Señor, Él es la misericordia de Dios, Él es el poder de Dios. Por eso lo vieron y lo vieron como un Dios, pero porque vieron el signo, pero no vieron lo que esencialmente significaba eso que les daba el Señor y que saciaba. Y el que sacia es el Señor mismo, porque Él es el alimento nuestro. Él es el verdadero pan que bajó del cielo. Él es el verdadero pan eucarístico. Él se nos da para ser comido y bebido desde la fe, para que en nosotros instale esa vida que no deja de ser. Así como Él es eterno, así como Él es Rey eterno, Rey del amor y Rey a la manera en que solamente se puede ser Rey, a la manera en que lo es Dios. Habían descubierto a Dios en el hombre, claro. Ahí está el poder. Es un poder diferente, ¿se da cuenta? Dios lo ama a usted. Búsquelo por ese lado. No busque por placeres y necesidades deseables material o económicamente hablando. Ahí se equivoca, ahí va por el camino opuesto. Ahí va por el camino adámico, no por el camino que conduce a la verdad y la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que tenemos que estar muy alertas, porque todos los días el Señor nos pide ese poquito que podemos dar, esas migajitas que las convierte en un banquete para saciar nuestra hambre de amor,
de paz, de alegría. En estos momentos de pandemia que tanto necesitamos esa paz, esa alegría, en este encierro, tenemos que darle al Señor lo que nos pide. Así es, Patricia, y se me ocurre una cosa. Estamos en cuarentena, en este tiempo de pandemia. Sí, es cierto. Tenemos que estar como refugiados, metidos hacia adentro, por temor, sí. Y es una medida prudente, sin duda que lo es. Estamos frente a un enemigo que desconocemos y que es sumamente agresivo. Pero busquemos también el sentido que tiene cuando entendemos toda la luz de aquellas enseñanzas que son eternas que nos deja el Señor de la vida, el único Maestro. Metámonos bien adentro de nosotros mismos, que quede afuera todo aquello que es lo que buscamos equivocadamente. Eso es afuera, ese es el gran enemigo de la vida. El amor al dinero, el amor al poder, el querer prevalecer sobre todos. Dejemos eso afuera y dejemos entrar solamente aquel que busca refugio en nosotros, para que nosotros nos refugiemos en la seguridad de la vida. Dejemos entrar en el corazón al Cristo que viene a reinar en ese corazón, que viene a salvarnos y darnos la salud, pero la salud eterna, la verdadera, la salud del Dios del amor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu salud, Señor, tu pan, tu amor, tu perdón, todo lo que tú vienes a traernos. La vida y la vida en Dios, la vida eterna. En tu nombre la pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.